Pues hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a este nuevo webinar de FAMPA Los Olivos, la Federación de AMPA de la provincia de Jaén, de la Escuela Pública. Y hoy, esta tarde, vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho a las familias y a los docentes, y es el bienestar emocional de nuestros jóvenes y adolescentes. Con la ayuda de dos grandes profesionales, intentaremos conocer los principales problemas de salud emocional a los que se enfrentan y cómo detectar esas señales de alerta a las que debemos de estar pendientes. También nos van a dar herramientas de cómo acompañarlos y de cómo actuar a tiempo. Para ello, contamos con Laura Zafra Palomino y David Jiménez Vázquez, que son coordinadores de la iniciativa Procare, y ambos tienen gran experiencia en el acompañamiento emocional en contextos educativos y familiares. Os doy la bienvenida de nuevo a las formaciones de FAN Palos Olivos, pues ya en esta, por lo menos la segunda o tercera vez que participáis con nosotros y os lo agradecemos mucho. Así que bienvenidos Laura y David y somos todos oídos para vosotros. Vale, bueno, muchas gracias. Voy a presentar, ¿vale? Y comienza David hablando. A ver. Sí, voy a empezar comentando yo un poquito, porque es la verdad que hoy nos hemos planteado que sea una charla, que sea una formación breve, pero que vayamos un poquito a las cosas más claves, porque al final lo que pretendemos es sensibilizar un poquito más acerca de cómo se encuentran a nivel emocional los adolescentes, destacar algunas señales de alerta, pues eso, para detectar los problemas más frecuentes a nivel emocional y después vamos a presentar ya al finalizar pues, la iniciativa Procare, que actualmente está abierta, para que se puedan acoger todas aquellas personas que así lo quieran, todas las familias que así lo deseen, o incluso que puedan difundirlo por otros medios, si aquí, por ejemplo, en este caso, pues hay también docentes que puedan pues, difundirlo a través de sus vías, sus canales. Bien, sin más, bueno, ya sabemos que la adolescencia es una etapa de crecimiento, de formación, que está marcada por numerosos cambios a nivel físico y a nivel emocional y a nivel social también. Quizás los cambios físicos suelen ser los más llamativos, los más evidentes, los que a priori principalmente notamos, pero sabemos que esto no es así, o sea que los cambios a nivel emocional y los cambios a nivel social son bastante importantes los que surgen en esta etapa. Los que sois padres, madres, sabéis que esto es así. Además, bueno, la adolescencia es una etapa determinante en lo que a la salud mental se refiere, ya que gran parte de los trastornos que después aparecen en la edad adulta ya se presentan en la adolescencia. De hecho, bueno, la Organización Mundial de la Salud decía ahí que uno de cada 7 adolescentes podrían presentar un problema de salud mental, ¿eh? Uno de cada 7, el 14%. Em, Al fin y al cabo existen multitud de factores que aparecen o que surgen en esta etapa y que pueden aumentar la vulnerabilidad a los problemas de salud mental. Y evidentemente, cuanto más sean estos factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, pues mayores serán los efectos sobre esa salud emocional, ¿no? Existen multitud de factores. Nosotros vamos a decir aquí algunos nada más que tienen que ver, por ejemplo, con la exclusión social, ¿no? El ser discriminado, víctimas de acoso o la estigmatización que en algunas veces viven algunos adolescentes, desgraciadamente, ¿no? La exposición a situaciones adversas, tanto en el hogar como con compañeros o compañeras o en el entorno educativo. La exposición a las presiones sociales del entorno, que desgraciadamente, bueno, cada vez existen más presiones por parte del entorno hacia los adolescentes y cada vez más de forma más temprana, ¿no? La influencia que también ejercen los medios de comunicación, las tecnologías de la comunicación. Bueno, esto es algo que acompaña a estas nuevas generaciones y que en algunos casos también generan como expectativas irreales, ¿no? De lo que debe ser un adolescente o lo que debe hacer una persona adolescente. Y bueno, ya están otros factores que sí que a lo mejor tenemos más normalizados, como el presentar malos hábitos, más normalizados en el sentido de que sí que se suelen hablar o llevan mucho tiempo hablando de ellos, ¿no? De que presentar malos hábitos de vida o mala salud física, que evidentemente también afecta a la salud emocional y mental, o presentar determinadas conductas de riesgo, como ya sabemos, consumo de alcohol, tabaco, etcétera, ¿no? Todo ello y entre otras, como iba diciendo, aumenta la vulnerabilidad para sufrir problemas de salud mental.
Por todo esto, durante la adolescencia, además de contar con un entorno favorable y protector en la familia, en la escuela, en su entorno, es un periodo crucial para el desarrollo de ciertos hábitos sociales y emocionales fundamentales para lo que nos atañe aquí, que es el bienestar emocional, ¿no? De hecho, que estéis hoy aquí, como padres, como madres, como docentes, reflejo de que esto es una preocupación y que es algo de lo que os ocupáis y que nosotros perseguimos también eso, en normalizar todo este tipo de cuestiones. Pero es un periodo crucial para trabajar y desarrollar, pues, como decía, aspectos que tienen que ver con la gestión de las emociones, ¿no? También con actitudes interpersonales y habilidades sociales, para desarrollar también esa capacidad de enfrentar situaciones difíciles que poco a poco los adolescentes se van, pues, van teniendo que enfrentar, ¿no? Y resolver problemas del día a día. O incluso pues, incorporar esos hábitos saludables, esos patrones de sueño, de alimentación, ejercicio físico. Todo, o sea, la adolescencia es una etapa que permite trabajar muy bien todos estos aspectos, ¿no? El problema está que desgraciadamente algunas de estas actitudes pues, o pasan desapercibidas en la escuela, no se les dedica el tiempo que realmente pues, necesitan. A veces nos dicen las familias que tampoco saben cómo poder ayudar a sus propios hijos e hijas, o no saben cómo trabajarlas, cómo enseñarlas, o incluso los propios adolescentes se niegan, ¿no? Que sean los propios padres, los propios en casa que se hablen este tipo de cuestiones. Es difícil, hay que empezar a normalizar y trabajar y crear entornos, como decíamos, para que se hablen todo este tipo de cuestiones. Pero volviendo un poco a la situación en la que se encuentran los adolescentes, hemos dicho que uno de cada 7 adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud, tendría algún trastorno de salud mental. Y entre estos trastornos, o sea, los problemas emocionales son los más frecuentes. Aquí tenemos datos actuales de lo que a nivel mundial, y son exactamente los mismos que encontramos a nivel de España, dicen que para trastornos de ansiedad existe un 4,4% de la población adolescente al inicio de la adolescencia, en torno a los 10 años, y cuando termina la adolescencia se incrementa hasta un 5,5%. Para los trastornos depresivos empiezan a los 10 años con un 1,4% y casi se duplica de hecho al final de la adolescencia con un 3,2%. Si ya esto no nos parece algo alarmante, estos datos así en porcentaje parece que no llama tanto la atención, es incluso más llamativo o más alarmante o que tendríamos que prestarle mucha más atención cuando atendemos a lo que es riesgo de ansiedad o síntomas ya incipientes, ¿no? Eh, el 20% de los adolescentes, y estos son datos de España, presentan ya síntomas de ansiedad moderada que les repercute en su día a día y el 26% síntomas de depresión. O sea, uno de cada 4 o uno de cada 5. No sé cuántos asistentes tenemos aquí al final, pero o sea, podemos hacer cálculos. Si hemos dicho que uno de cada 5, uno de cada 4, desgraciadamente afectan a muchos y muchos adolescentes. Em, por todo esto, o sea, además que tenemos una peculiaridad cuando trabajamos este tipo de problemáticas, es que estas afecciones, desgraciadamente, pasan desapercibidas, o sea, no reciben el reconocimiento ni el tratamiento que requieren. Ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero es que nosotros en nuestro día a día también lo vemos y muchas veces así nos lo trasladan los propios adolescentes cuando ya trabajamos con ellos. Muchas veces nos dicen que nadie les pregunta sobre este tipo de cuestiones a nivel emocional. Em, es muy común, es muy normal que ante determinadas problemáticas a nivel emocional o dificultades a nivel emocional, lo que le digamos al adolescente o los adolescentes escuchen que son cosas de la edad, que son cosas que ya pasarán, que bueno, que un adolescente no puede tener problemas, que para problemas ya están los de los adultos, que lo único que lo que se deben preocupar es de sacar buenas notas y que se dejen de tonterías, que no pueden estar pues tristes porque lo que tienen que son muy flojos, son... Parece duro, pero es que estas frases, aquí hay muchas,
Son frases típicas, excusas o creencias erróneas que minimizan o invalidan los problemas emocionales de los adolescentes. Y como digo, son muy frecuentes, muy frecuentes en familiares, escolares y sociales. Todos caemos, todas caemos en alguna ocasión en este tipo de comentarios. Y em, a ver, vamos por aquí. Claro, reconocer las manifestaciones de malestar psicológico es el primer paso para brindar apoyo oportuno y una ayuda efectiva. O sea, lo principal es no invalidar esas emociones, no invalidar todas esas preocupaciones que muchas veces viven los adolescentes, porque ese va a ser la puerta de entrada, la vía para que creemos entornos de comunicación y que, pues bueno, poco a poco vayamos consiguiendo normalizar todos estos aspectos, que también, como venimos diciendo, o sea, lo que pretendemos también es dar a entender que este tipo de dificultades también afectan a las personas adolescentes. Por eso es muy importante crear entornos favorables, protectores, desde la escucha empática y no tanto desde la crítica y de la hostilidad. O sea, una de las recomendaciones que podemos dar y que resumiría prácticamente qué podemos hacer con los adolescentes es eso, ¿no? La escucha empática, el entender, ponernos en el lugar de ellos, no desde nuestra postura de personas adultas, sino también escucharles un poquito más de cómo se encuentran, cómo se sienten, qué dificultades tienen. A lo mejor desde nuestra óptica nos pueden parecer tonterías, pero no lo son para ellos. Venimos de esos cambios que decía al principio, que para ellos son nuevos y que son situaciones difíciles. En fin, algunas manifestaciones que son muy importantes, pues, reconocer, ¿no? Y que reflejan malestar a nivel psicológico son las que tenemos aquí. O sea, vamos a nombrar algunas de ellas que son bastante importantes en el sentido de que dan mucha información. La primera de ellas tiene que ver con esos cambios bruscos en el estado de ánimo. A veces cambios que si parecen, pues eso, sin motivo aparente que los explique, o esas crisis de angustia, entendidas como esos episodios de angustia excesiva, de taquicardia, de falta de aire que cada vez se hacen más frecuentes. En fin, también esa preocupación excesiva que algunas veces pueden pues, presentar algunos adolescentes, ¿no? Incluso se preocupan por cosas pequeñas que hace bueno, que eso que sea pues excesiva y que les afecte realmente a su día a día, ¿no? Esa irritabilidad frecuente, continua, que a veces no es porque realmente estén así de irritados o enfadados, sino que simplemente, y digo simplemente, que no es tan simple como decimos, sino que es una forma de ocultar otros problemas, ¿no? De no saber gestionar determinadas situaciones. Y como no sé cómo gestionarlas, me enfado, me frustro y lo pago con la persona que tengo al lado o con la persona que me está intentando ayudar, pero es que ni siquiera sé lo que me pasa y no dejo que me ayuden, ¿no? ¿Qué más? Aislamiento progresivo. O sea, tenemos súper interiorizado esa creencia de que los adolescentes son solitarios a veces, que no se dejan ayudar y no es así. O sea, no, es cierto que los adolescentes atraviesan un cambio y dejan de tener como referentes principales los padres y eso es algo normativo y que de alguna manera pues vamos viendo en todos los adolescentes o sea, dejan de tener esa referencia hacia los padres pasando hacia los iguales, ¿no? Pero cuando ya eso en los adolescentes, pues empiezan a aislarse progresivamente, dejan de hacer cosas que antes les resultaba interesante o placentera, se refugian demasiado en el ordenador, en el móvil, eso también puede ser indicativo de que algo está pasando, ¿no? Eh, la bajada de rendimiento académico. Muchas veces es lo primero que ven los padres. Muchas veces estamos tan enfocados en la idea de que los adolescentes lo que tienen que hacer es estudiar y sacar buenas notas, que lo único que vemos o lo único que llama la atención es que baja el rendimiento académico. Y a lo mejor
es ya consecuencia de todo lo que venimos hablando, ¿no? Tenemos que también buscar otras señales de alarma, no solamente el rendimiento académico. A veces, por ejemplo, tienen que ver con cambios drásticos en el sueño, la alimentación. Tanto porque nos dice que duerme peor, duerme menos, nos damos cuenta que por la noche pasan ratos despiertos con el teléfono móvil o lo que sea, o se levantan cansados, o todo lo contrario, porque duermen en exceso, están como muy cansados siempre y la alimentación pasa un poco igual. Dejan de comer, comen menos, comen peor o al revés, comen de más, ¿no? Esos cambios en la alimentación y en el sueño también son muy indicativos de que puedan haber determinadas dificultades en el adolescente. Y por supuesto también escuchar qué cuentan, qué hablan, qué expresan, de qué hablan. Esos comentarios que a veces reflejan desesperanza, desánimo hacia el futuro, ganas de no tener, no tener ganas de hacer nada. O sea, eso también da mucha información y tenemos que permanecer alerta a esas señales. Cuidado, también a veces sabemos que los adolescentes se comunican cada vez más en los entornos digitales, no solamente lo que verbalizan en casa o con sus amigos de voz, lo que escriben, lo que comparten en redes sociales, qué postean, eso es muy indicativo también de cosas que pueden estar ocurriendo a nivel emocional. Estas son algunas de las alarmas, algunas señales, las más frecuentes, que están detrás de muchas dificultades relacionadas con la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión son dos tipos de sintomatologías que normalmente aparecen de manera conjunta y que se expresan de esta forma. Nosotros lo que pretendíamos un poquito con el día de hoy era eso, normalizar, o sea, normalizar en el sentido de hablar de estas cuestiones y animar también a los padres, a las madres, a crear entornos en los que se puedan hablar de estas cuestiones para, pues bueno, que tengamos también un poco cada vez más normalizado el hablar de la salud emocional, que desgraciadamente todavía sigue estando relegada a un segundo plano, todavía no se dedica el tiempo y la importancia que así lo quiere. No sé, Laura, si vas a comunicar, o sea, vas a empezar. De hecho, nosotros animamos a generar estos entornos en casa porque de hecho nosotros tenemos recursos gratuitos para la familia que voy a dejar ahora a mi compañera Laura que los explique y que muchas veces las dificultades que encontramos es que las familias y los propios adolescentes creen que este tipo de cuestiones, de iniciativas no son para ellos porque ni siquiera son capaces de identificar esas dificultades. Entonces, Mm, la idea era presentar esas señales y ahora a ofreceros este recurso por si alguien se quiere acoger. Laura, te dejo a continuación. Vale. Bueno, nada, David ha introducido muy bien esto, el tema del recurso del que voy a hablar yo ahora mismo, pero sí que es verdad que es lo que él estaba comentando. Muchas veces, pues, ni las propias familias ni las propias personas adolescentes son capaces de ver un poco la utilidad por ejemplo, el recurso que voy a presentar ahora. Yo recojo un poco el dato que ha dado David de que hay como una de cada cuatro, una de cada cinco personas en España que está en riesgo de tener un problema de depresión, de ansiedad, porque ya presentan esa sintomatología. Entonces, como que digamos que son personas que se encuentran en riesgo. Nosotros en ese sentido trabajamos justo con esa población. Eh, Evidentemente se trabaja siempre desde un enfoque clínico, cuando se habla de psicólogos siempre se piensa un poco en, vale, tengo un problema y voy a ir a trabajar este problema, van a intervenir sobre este problema. Pero sí que es verdad que en los últimos años se está intentando como cambiar un poco ese enfoque y adoptar un enfoque más preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de enfocarme en cuando ya tengo ese problema y ya voy a trabajar sobre eso, voy a darte estrategia, voy a darte herramientas para prevenir que llegue a estar peor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, surge Procare. Procare es el proyecto, el recurso el que estábamos introduciendo y bueno, Procare significa prevención selectiva indicada mediante una intervención transdiagnóstica para adolescentes en riesgo de problemas emocionales. Intervención transdiagnóstica, pues quiere decir un poco lo que estaba diciendo David, que al final hablamos de ansiedad, depresión y como se suelen presentar de manera conjunta, pues trabajamos sobre los elementos comunes de ambas
y prevención selectiva indicada son como diferentes niveles de riesgo, por hacerlo así muy breve. Selectiva sería como riesgo bajo de padecer algún problema emocional e indicada es como un riesgo un poco más alto de tener un problema emocional. Es cuando ya se presenta ahí algún tipo de sintomatología, pero no interfiere mucho en tu día a día, no cumples todos los criterios diagnósticos para tener ese problema. ¿Vale? Entonces, eh, un poco por hacerlo lo más breve posible. ¿Qué pasos tengo que seguir si esto de la iniciativa Proker me interesa y quiero participar? Pues digamos que hay como 4 pasos principales. Ahora mismo nos encontramos justo en el paso 1, que es básicamente realizar la evaluación online. En caso de que haya alguien interesado, pues básicamente tiene que rellenar un cuestionario donde se le evalúa pues, el estado emocional de la persona adolescente en cuestión. Digamos que hay como 2 vías. Tenemos, bueno, nosotros trabajamos, que no lo he dicho antes, con adolescentes de entre 12 a 18 años. Entonces, la cosa está en que a partir de los 16, de 16, 17 y 18 años son mayores de edad a nivel sanitario, entonces pueden acceder de forma autónoma, sin el consentimiento de sus padres. Estos adolescentes, como ya digo, tienen su propio link en caso de que quieran participar por su cuenta, y si no, tenemos otro link que es como el link para familia, que es para todos aquellos adolescentes de entre 12 y 18 años que quieran entrar con el consentimiento de sus padres. Tengo aquí como una forma de link, ¿vale? El link para familias, pues lo mismo, solamente que tiene un poco de información sobre la iniciativa. Luego le preguntan el consentimiento a su padre y se le pasa a su padre y a su madre y se pasa como un breve cuestionario acerca del estado emocional de su hijo o de su hija. Y luego tiene como una especie de mensaje donde pues se le pide por favor que le deje como espacio, intimidad a la persona adolescente para que pueda rellenar la parte del cuestionario. El adolescente, de la persona adolescente es lo mismo, simplemente porque se quita la parte del padre. Directamente esa persona adolescente da su consentimiento para participar y ya se le presentan las preguntas. ¿Qué evaluamos? Pues evaluamos un poco todo. Evaluamos, por un lado, el estado emocional de la persona adolescente, un poco qué síntomas de ansiedad, de depresión tiene, qué riesgo tiene de padecer un problema emocional, la resiliencia, que es un poco pues, esa capacidad de adaptarse a estos cambios que le van sucediendo en su día a día, calidad de vida, flexibilidad psicológica, regulación, de regulación emocional. Y aparte de evaluar ese estado emocional, también le evaluamos como algunos factores de riesgo que pueden influir en cómo se siente emocionalmente, que es un poco lo que ha estado comentando David antes. También se le pregunta acerca de si está viviendo alguna situación de bullying, de ciberbullying, hábitos de vida saludable. Pues, por ejemplo, cuántas horas duerme entre semana, cuántas horas duerme en fin de semana, si ha dejado de comer, si ha perdido peso en los últimos 2 semanas, el último mes. Luego también se le pregunta un poco pues, cómo gestiona el estrés. Concretamente preguntamos acerca de ansiedad ante los exámenes, que sabemos que es una problemática que las personas adolescentes pues tienen por esta presión por sacar mejores notas y demás. Y también preguntamos acerca de la ecoansiedad, que es la ansiedad ante el cambio climático, las catástrofes naturales y demás, que últimamente pues también está saliendo bastante. También preguntamos acerca pues, de la emoción expresada, que es un poco la interacción entre padre e hijos, cómo la percibe la persona adolescente. También evaluamos soledad no deseada con el tema del aislamiento y demás y la autocompasión. Esto es lo que aparece en el cuestionario. La evaluación es un poco extensa, pero eso nos permite un poco pues, clasificar, dicho así de esa manera, a las personas adolescentes que participan como en cuatro estadios, por así decirlo, ¿no? Tenemos a las personas que son emocionalmente sanas, que no tienen ningún problema emocional. Luego tenemos a los que estaban en bajo riesgo, que eran los que estaba hablando antes, un poco prevención selectiva, que eso ya serían podrían participar en los talleres Proker, que voy a explicar ahora más tarde. Luego tenemos a los que están en alto riesgo, que son los que ya presentaban un poco de sintomatología, pero no les llegaba a interferir mucho en su día a día, que también pueden participar en los talleres. Y luego tenemos la población clínica, los que ya tienen ese problema que le interfiere en su día a día. En todos los casos, tanto si la persona adolescente es emocionalmente sana, como si presenta bajo, alto riesgo, o ya tiene puntuación a nivel clínico, se le devuelve la información. Es decir, realmente esto puede servir como una especie de chequeo. Si tienen un hijo o una hija, no saben muy bien cómo se encuentra emocionalmente, simplemente por saber cómo se encuentra, pueden hacer el cuestionario, porque realmente van a recibir información acerca de cómo se encuentra emocionalmente. Entonces, es un recurso completamente gratuito que le va a permitir un poco conocer cómo se encuentra su hijo o su hija. Y luego las personas que se encuentran en bajo riesgo o por otro lado en alto riesgo pueden
pasar al siguiente paso, que es un poco la implementación de los talleres. Básicamente hacer unos talleres de gestión de, bueno, en los que le damos habilidades, herramientas a nivel emocional para que puedan hacerle frente de la mejor manera posible a las demandas del día a día. Bueno, los talleres básicamente tienen 8 sesiones. Tenemos una sesión cero que es breve, es como de un cuarto de hora, un poco de presentación de los talleres, y a partir de la sesión 1 a las 7 son talleres grupales. Todo sería en modalidad online, los talleres duran como 1 hora y media como mucho, el día que más. Eh, y más o menos pues lo que hablamos es acerca de las emociones, pues le explicamos un poco qué son las emociones, cómo las sentimos en nuestro cuerpo, cómo pensamos, qué hacemos, les vamos dando herramientas y estrategias de cada una de estas cosas para que ellos puedan ir analizando un poco, vale, pues yo siento esta emoción, la siento de esta manera y hago esta cosa, vale, realmente esto es algo que a mí me está haciendo bien o es algo que puedo mejorar, pues un poco esto, es el permitirles un poco reflexionar sobre ello y darles esas herramientas para que puedan cambiar y que puedan mejorar en su día a día cómo le hacen frente a las cosas. Aparte de esas sesiones que son las generales, tenemos otras que son adicionales y van en relación un poco a los factores de riesgo que hablábamos antes. Como evaluamos un poco, pues, todos estos factores de riesgo que podían influir también en cómo se sentían emocionalmente, en función de las puntuaciones que han dado en esos factores de riesgo, le ofrecemos participar en unos módulos adicionales u otros. En este sentido, la intervención que hacemos es personalizada, va en función de las puntuaciones que ha dado cada adolescente. Pues, por ejemplo, si mi hijo o mi hija ha hecho el cuestionario y ha puntuado en que ha vivido situaciones de bullying, de ciberbullying y demás, pues podrá participar en el módulo adicional de rechazo o bullying. Si, por ejemplo, tengo a mi hijo o mi hija que se pone súper nervioso con el tema de los exámenes, se bloquea y demás, probablemente haya puntuado en ansiedad ante los exámenes y se le ofrecerá participar en ese módulo. Son ejemplos, básicamente. Entonces, depende un poco ya en función de las puntuaciones que haya dado, se le ofrecerán uno u otro. Y aparte de esos módulos generales, tenemos otro que va dirigido a padre, que son 4 sesiones, un poco para mejorar la relación entre padre e hijo. Vale, bueno, un poco por valorar la efectividad. Aquí hablamos solamente del estado emocional de las personas adolescentes. Un poco por explicar el grafiquillo. Tenemos por un lado el porcentaje de mejora, ¿vale? Tenemos abajo el pre, que es justo el cuestionario que estamos pasando ahora, que es un poco antes de que hagan los talleres. Luego tenemos el post, que no sé si puedo señalarlo. El post, que es justo cuando terminan los talleres, y el seguimiento. No lo he dicho antes, pero aparte de estos talleres, cuando acaban, a los 6 meses hacemos un seguimiento para ver cómo va la persona adolescente, si ha mejorado, si ha mantenido sus puntuaciones y demás. Y aparte le ofrecemos también una sesión de recuerdo, porque sabemos que realmente el hecho de poder reforzar los conocimientos que se adquirieron con el tema de los talleres refuerza y mejora también el estado emocional de la persona adolescente. Aparte del seguimiento a los 6 meses, tenemos otro también a los 12 meses que hacemos lo mismo realmente, un poco para reforzar todo ese conocimiento y mejorar un poco el estado emocional también de la persona adolescente. Entonces, como se puede ver un poco en el gráfico, tenemos mejoras bastante altas y muy lineal del tema de la resiliencia, la regulación emocional y también se mejora la calidad de vida. Y por otro lado, tenemos una reducción bastante grande del riesgo de desarrollar problemas emocionales en el futuro, que esto es de lo más importante, y luego también una reducción del malestar emocional. Tienen menores síntomas de ansiedad, de depresión y demás. Vale, bueno, el tema para participar, yo sé que me he explicado súper rápido, ahora si tienen alguna duda o lo que sea, me lo dicen sin problema, yo respondo todo. Y bueno, aquí tenemos como las infografías de Procare, tenemos los QR, luego creo que Lucía ha dicho que iba a pasar, que iba a enviar un correo, así que ahí ponemos también los cuestionarios por si alguien quiere participar y se anima. Tenemos por un lado un cuestionario para familia, el que va de 12 a 18 años, el cuestionario de adolescentes más 16, que es para 16, 16, 18 años, que son mayores de edad a nivel sanitario. De nuevo el QR, es lo mismo. Y luego también, aparte de esto de Procare, que es lo que estaba un poco presentando, importante decir, que no lo he dicho, los links permanecerán abiertos hasta el lunes. Y luego también tenemos otra iniciativa que también está empezando, que es Procore.
Procore es básicamente lo mismo que Procare, pero para jóvenes adultos, de 18 a 29 años, si no recuerdo mal. Bueno, a 30 creo, da igual. Y básicamente, pues lo mismo, tienen que rellenar también un cuestionario para ver cómo se encuentran a nivel emocional y creo que ese link está abierto hasta el sábado. Y ya está. Muchas gracias. Voy muy rápido yo hablando.